Bueno, muy bien. Vamos a presentar a los invitados de hoy. Vamos a hablar de cosas serias, importantes, y vamos a presentarlos no por orden, porque en realidad son todos debutantes en el tacho. Entonces, primero las damas. Alejandra Bukasovich, diputada provincial por Cambiemos. Otro de los diputados provincial también del Frente Social y Popular, colega. ¿Ex colega? No, el periodismo no se abandona nunca como sacerdocio. Carlos Delfrade del Frente Social. El periodismo es sagrado, el sacerdocio no. Claro, no está la institución, no está la institución en el medio. Y también Pablo Suárez, director de Seguridad Comunitaria, que tiene la amabilidad que cuesta traer, ¿viste? Para un debate. Pablo Suárez de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe también aquí con nosotros. Bienvenidos. Muy bien. Gracias, Pablo, por venir. Muy amable. ¿Claustrofobia en el tacho la primera vez? ¿No? Primera vez, pero sin claustrofobia. Muy bien. Gracias, Alejandra. Aún. Un gusto, Lisandro. Gracias por venir, muy amable. También debutante los tres, Carlos Sí, también. sí. Así Acá que, por lo menos no. en el tacho de Botros. Exactamente. Bueno, muy bien, vamos a hablar un poco de lo que nos preocupa, estas cuestiones que tienen que ver con la provincia, con la Argentina. Yo creo que una principal cuestión que preocupa a los rosarinos, que es la inseguridad. La inseguridad de que te roben, la inseguridad de que te disparen una balacera o la inseguridad de quedarte sin trabajo. Sí. Vamos a hablar de inseguridad entonces, de todo eso. Les invito a que miremos un video que nos pone en tema y a partir de ahí charlamos. Dale, vale, cuando quieras. ¿Qué sensación tenés? ¿A qué le atribuís que Rosario, este comienzo de 2018, se parezca al 2013-2014? Guerra narco en Rosario, un muerto cada 25 horas. Tiene que ver directamente con el juicio de los monos. Condenando a Machuca Ramón Ezequiel a la pena de 37 años de prisión. Creo que eso calentó algunas zonas de la ciudad de Rosario, venganzas. Acaba de ocurrir, balearon la casa del padre del juez Viena, recordemos, es el primer juez que intervino en la causa de los monos. Ocurría ayer en Montevideo al 1000, donde balearon una propiedad. Que hasta hace 2 meses vivía el juez Ismael Manfrín. Hemos trabajado algunos temas muy importantes respecto a que no resurja ningún tipo de banda que pueda intentar copar territorio. Y lo que se generó fue una ola de violencia muy fuerte que no tengas duda que la vamos a controlar. Rosario es un botón de una gran muestra que es toda la Argentina. Bueno, en resumen lo que pasó en estos últimos semanas, yo diría, y fíjate que es un síntoma también, que no tuvimos tiempo de meter los últimos asesinatos que hubo en los últimos días en la ciudad, en el informe, en el clip, ¿viste? Es tan voraz la cuestión de violencia que no tuvimos tiempo de meter en el clip para esta nota los últimos asesinatos que hubieron en los últimos días en la ciudad de Rosario. El otro día me encontré, Carlos, sorprendido de que leí como una noticia más que habían baleado la casa del padre de un juez, del juez Viena. ¿Ya no nos está sorprendiendo? A mí lo que me sorprende son las características y las particularidades de cada uno de estos casos que recién estábamos presentando. La cuestión del doctor Manfrín, que es el que se veía allí en el informe, que dice que empieza a leer la sentencia a los monos, yo estuve ahí en ese momento, cuando a él le balean 2 casas, una de esas casas estaba enfrente de la comisaría Quinta, acá nomás cerquita del Parque Independencia. La otra, hacía 14 años que se había ido de ahí. Ese dato, ¿quién lo tenía? Yo estoy convencido, y se lo dije al jefe de la policía en la cara, al jefe de la policía de la provincia, que nosotros tenemos este nivel de delito porque tenemos un nivel profundísimo de corrupción dentro de la policía provincial. Y el que maneja la calle, maneja los negocios de la calle. Y el negocio narco en las principales 5 provincias argentinas es con la policía. Pablo, ¿vos qué opinás? ¿Estás de acuerdo? En lo que dice Carlos, hay, en primer lugar, me parece que nosotros estamos haciendo el esfuerzo desde el Ministerio de Seguridad en combatir todos los hechos de corrupción que se puedan ir dando dentro de la policía. Lo que nosotros no podemos estar en estos momentos aseverando con que los acontecimientos que le sucedieron a los familiares de los jueces y a los fiscales tiene que ver con este nivel que manifiesta Carlos de corrupción policial. Entendemos que hay una inteligencia llevada adelante por estos grupos que han sido condenados. Descabezados de alguna manera y que debe haber hay una inteligencia por afuera de ellos que no la hacen desde adentro
de la cárcel solamente, que es la que está indicando los lugares donde tienen que ir a ejecutar estos tiroteos. ¿Qué opinás? Yo creo que hay una instancia superior a todo esto, ¿viste? O sea, porque con el tema de la policía y la justicia, el huevo y la gallina. Si hablas con la gente de la policía, te dice que la justicia no procede. Hablas con, o sea, yo trabajo mucho el tema de los fiscales y demás, por ahí no es un tema que haga prensa, porque me parece que hay que ayudar en lo que se puede. Pero vas a hablar con la justicia y que no, porque la policía hace esto. Acá hay una instancia superior que es la decisión política. La participación o no de la política, Lisandro. De todos los niveles del De Estado. todos los niveles. O sea, este es el problema. O sea, a ver, puede haber 1, 10, 100 policías corruptos. ¿Quién se los permite? ¿Dónde está? Tenemos jefe de policía preso, tenemos... Digo, a ver, hay que estudiar desde dónde viene el tema y qué es lo que se está haciendo. Yo creo que estamos fallando. Y no es para sacarnos el lazo de encima. Yo creo que la legislación está. Creo que no se aplica, creo que no se hace cumplir y creo que se sigue haciendo la vista gorda en muchos casos. Y yo no me baso en la inseguridad solamente en el tema del narcotráfico. Ahora vamos a hablar de eso, que la inseguridad. Hay mucha gente que le preocupa que no la arrebaten en la calle o que cuando estén sacando Le echan la culpa a todo el narcotráfico. Pues, existe, está, es terrible. Yo también soy que yo diferencio inseguridad. Pero la diaria la sufrimos en la calle todos y no tiene que ver con el narcotráfico. Pero estas balaceras, no puede ser que nos estemos acostumbrando a que en las motos haya muchas balas. En Rosario, las motos de Rosario, sin estigmatizar a los que andan en moto, pero la balacera... Yo metí una ley, casi me matan los motoqueros, acordate. Que también habría que volver a discutir un poquito. En líneas generales son atentados que tienen que ver con motociclistas que balean una casa. ¿Qué se está jugando en el fondo de todo esto? Para mí hay dos negocios grandes. Nosotros incluso vamos en la dirección de buscar justamente a los titiriteros, porque siempre vamos por los títeres. Lo que se presenta acá son títeres. El tema son los titiriteros, quienes manejan los hilos. ¿Y hay titiriteros en Rosario? Yo creo que sí. ¿De mediana escala? De mediana y de gran escala. ¿Ah, sí? Y si vos te ponés a pensar la cantidad de dinero que pudo haber manejado el caso del narcotráfico y el contrabando de armas, estamos hablando de muchísimo dinero. Acá hay capos. Y eso no se lava en Barrio Las Flores, no se lava en el norte. Lo que sí digo, y esto es lo que yo quería marcar, que el negocio grande, me parece a mí, tanto el narcotráfico como el contrabando de armas, son negocios propios del sistema capitalista. Nosotros lo venimos diciendo, no porque lo inventamos nosotros, eso lo dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comunidad Económica Europea. Son 5 arterias que nutren el corazón del sistema. El petróleo, el contrabando de armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Eso alimenta el sistema y por eso llega. Y después está lo que dice Alejandra. ¿Cuánta pasión hay por buscar a los que hacían qué? Por ejemplo, el Guille Cantero todos los viernes recibía 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. En billete de 5, de 10 y de 2 pesos cuando estaba el billete de 2 pesos. ¿Dónde lo metía? No hubo una sola pregunta en el juicio histórico, que fue realmente histórico, pero fue un juicio provincial. Y en el juzgado federal, que olímpicamente se lavó las manos durante años en la ciudad de Rosario y que debió investigar, tampoco hay una sola pregunta. Son las cuevas del microcentro. Pero claro, ¿a quién le llevaba la plata? ¿A quién le llevaba la plata el Guille Cantero? ¿A quién le llevaba la plata los Bassi? ¿A quién le llevaba la plata los Funes? ¿A quién? ¿Quiénes son los que buscaban ese dinero y dónde lo llevaban? Porque vos salís de Rosario y este programa, Lisandro, te aclaro que se ve mucho en el interior. Tu programa se ve mucho. Yo estuve estos días dando vuelta y comenté que venía acá y todo el mundo que mira el programa. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos a Villa, Alcorta y demás. Digo, a ver, hablando de Alcorta, por ejemplo, el tema del avigeato en todo el territorio, el interior nuestro, ¿qué tiene que ver con el narcotráfico? Tiene que ver con delincuente común y la policía tampoco actúa y la justicia tampoco actúa, Lisandro. Pablo, ¿sentís que...? Ya no sabemos más qué hacer con ese tema. O sea, ¿sentís que se mezcla todo un poco? O como dice Alejandra, que inseguridad es una cosa, que ustedes están en la policía comunitaria, que me parece que apunta más a la prevención y a ver cómo se calienta el barrio, cómo abordan el tema de... Tengo miedo de que cuando bajo la persiana del negocio, ahí en Las Flores, se me meta alguien. O cuando entres a tu casa, pero está pasando también en los pueblos eso. Claro. En un pueblo de 3.000 habitantes que tengan entraderas, que, ¿me entendés? O sea, este es el tema que yo creo que excede el tema del narcotráfico y que cuando dicen está desmadrado de verdad. ¿Qué le podemos decir?
Mira, que hay diversos factores que contribuyen a que hoy día se está profundizando en algunos territorios de la ciudad de Rosario esta cuestión de la inseguridad. Estamos notando nosotros que hay grupos familiares que se han quedado sin el trabajo, sin la changa, sin el ingreso, y hay una propensión en algunos sectores juveniles sobre todo, que enseguida salen como dicen, a rescatar el dinero del territorio a través de cometer ilícitos. La situación económica y la crisis calienta los barrios. Necesitamos urgentemente recomponer ese tejido social del trabajo, de la changa. ¿Y pensás que se recrudeció en estos últimos años? Y se ha recrudecido en este último tiempo, sí. Sí, ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que se unen las dos cosas? Antes había más armas. ¿Yo sabés en qué estoy pensando, Pablo? ¿Cuál es la diferencia con los años 90? En los años 90 nosotros en Rosario decíamos teníamos un despido, llegó un momento que teníamos un despido cada media hora. Hoy nosotros tenemos en el primer semestre en Rosario 2.600 despidos. Pero tenés una concentración de ingresos tremendo. Hoy el 80% de las rosarinas y los rosarinos no llega individualmente a 15.000 pesos por mes. Eso genera una gran desesperación. Pero ¿por qué en los 90 no teníamos este grado de violencia que tenemos hoy? ¿Cuál es la diferencia? Que hay otro negocio que creció. El negocio que para mí creció enormemente, las armas. El negocio que creció también era el de los gobiernos nacionales, que era más fácil asistir a la gente con planes sociales. Perdimos la cultura del trabajo. Se están perdiendo fuentes de trabajo, se están recobrando otras. Pero la gente tampoco quiere trabajar. Sí, o sea, pero, no insisto, todo, ¿eh? Pero, hay muchísimos que quieren trabajar y no consiguen trabajo. Dejemos eso de lado. Pero, dicho eso, y yo lo acepto, es la cuestión de... Pero hay algo distinto que hace a la violencia. Perdió la cultura del trabajo porque el Estado asistió a todo. En vez de enseñarte a trabajar, de darte la pala, te daba el subsidio. Bueno, y hay algo más. Pero el problema lo seguimos teniendo. Pero claro que sí. No deja de ser una víctima también. Porque no una estuvo educada, no víctima, estuvo bien es una alimentada. víctima. Sigue siendo una víctima. Es una víctima, sin duda alguna. Pero no quiere decir que no sea Pero real. también es parte de la realidad. Pero para la cuestión material de la violencia, lo que realmente hay más armas. ¿Notás que el grado de violencia también tiene que ver con la sensación de impunidad? Observamos que ha crecido ese nivel de impunidad, observamos que ese nivel de impunidad se está manifestando en sectores juveniles, con esta característica, en barrios periféricos, y observamos también que podemos decir que está dentro de lo que es la población excedente de todo este sistema, que es la que está tomando esta cuestión de una cultura de violencia, que en lugar de debatirlo con la palabra, se debate a tiros. Sí. Pero la impunidad no solo que da la justicia, sino la impunidad de la falta de presencia segura. No de la pena judicial, sino también de la presencia. Sí, no, pero aparte, inclusive sienten que no lo está mirando nadie. La policía, yo doy fe que hay muchos buenos policías también, sin duda alguna. Pero a ver... vos ves en el interior, por ejemplo, tiene una cabecera, y te voy a poner el ejemplo del Departamento de Constitución. Vos ves la cabecera donde funciona la justicia y demás, está en la ciudad de Villa. Vos tenés un hecho delictivo en tu casa y demás y tenés que ir a Villa 4 o 5 veces, ¿sí? Y el reo, suponete que en una de esas tuvieron la suerte, que nunca se conoce nadie acá, los autores, nadie sabe el autor del delito, no hay ninguno preso, llega a Jefatura de Villa y vuelve a su pueblo antes de lo que volvés vos de hacer la denuncia, ¿me entendés? Entonces, por eso la gente se arma, por eso la gente no confía más. Digo, vos preguntás, hablás con el jefe y te dice, no hay agentes de policía suficientes, se lo llevan todo a Rosario. Entonces, las últimas dos es cómo... Es un arrastre. ¿Cómo salimos? O por lo menos, yo sigo diciendo que para mí la respuesta no... Estas son visiones ideológicas, pero... Para mí la respuesta no pasa por meter más botas, más armas. No, para mí hay que poner en el barrio lo que antes teníamos en los barrios de Rosario. Trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. A cargo del pueblo. Porque efectivamente, no solamente a cargo del Estado, porque si no caes en un clientelismo que muchas veces termina siendo un vasallaje. O sea, yo pensaba, y sigo pensando parecido a vos, pero cada vez más me doy cuenta que en algún momento que el policía está en la esquina es mejor que no esté. Pero el policía... Obvio. Y la comisaría en el barrio. ¿Cómo vas a sacar la comisaría en el barrio? Que él por lo menos te sentía un cachito. Está bien, entendemos lo que quiere decir. Yo entiendo lo que quiere decir, pero también en esta situación de crisis
Yo lo el que policía digo, funciona. Yo lo que digo, que el policía funciona para el negocio de la corrupción. A mí hoy un policía en el No barrio... previene nunca el policía, nada. Para mí no. Para mí Para no. nosotros Yo es lo veo así. es la combinación entre la cantidad adecuada de fuerzas policiales, una estrategia bien diseñada de patrullaje, Claro, de eficiencia. manera El preventiva. buen policía necesita Obviamente el respaldo una del poder justicia, aplicar la política. una justicia que funcione. Todo. Pero por el otro lado, lo que dice Carlos, que me parece que es fundamental, esto de la participación de la ciudadanía. Por supuesto, a medida Si que la avanza, sí. ciudadanía no se apropia en los territorios, no constituye organizaciones con un grado de fortaleza, difícilmente va a ser la policía No va a quien la servir de nada, fortalezca. claro. Yo quiero una escuela y no una seccional. Las dos Quiero cosas un no. taller Las dos y cosas no una... no. No, porque queda claro que es la seccional en donde ve la gente que después dice es la puerta giratoria. No, porque es la seccional la que le dice de 10 a 2 de la mañana tenés zona liberada para hacer lo que vos quieras, total después nosotros recaudamos el peaje. Alejandra. Eso es una decisión, eso es parte de la política. Bueno, o sea, es lo a que ver, estamos hablando. Si yo, gobierno de la provincia, digo, esto no va, no se soluciona cerrando la comisaría, se soluciona sacando la manzana podrida de adentro de la comisaría. ¿Por qué lo dejo entonces? Sin la comisaría, sin el poder, la decisión política. Lo que pasa es que vos, a un policía, con lo que le pagás, y en función de lo que... O sea, sacan un arma, ¿sí? Y automáticamente tienen un tiroteo y le retiran el arma y pasa a intermedia porque no puede actuar hasta que no se resuelva el caso. Entonces, ¿qué seguridad, qué respaldo le estamos dando? Última vez, para terminar, ¿qué fin de año ves? ¿Qué diciembre imaginás en Rosario, Carlos? Complicado. Me preocupa diciembre. Yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado por esto de que cada vez más grande la grieta que a mí más me interesa ver, que es la diferencia entre el 80% que no llega a 15.000 pesos por mes y un 20% que vivimos muy acomodados, y me parece que eso, la desigualdad es... Se nota, no sé lo genera. rápido cuando se calienta. A mí me parece que a sí. partir de... El problema después, la enorme cantidad de chicas y chicos precarizados. Los menores de 30 años precarizados son muy grandes, eso es incubar mucha bronca. Y todo esto de las actividades nuevas de la informática y demás, que también están fuera del sistema y demás, eso también aumenta un poco la inseguridad genera, del futuro. Y Alejandra, ¿qué ves acomodando el auto, el presidente sobre fin de año? ¿Ves un diciembre normal? Yo tengo mucha confianza en la persona del presidente. Creo que por ahí un poco lo que charlábamos fuera falta a lo mejor un poquito del manejo político en cuanto a la implementación de las políticas, pero tengo mucha confianza de que estamos muy duro, muy difícil y lento, pero saliendo. Gracias por venir. Muy amable. Un vinito para Pablo, un vinito también para... Sin duda, no te olvides que nací en el campo. Un vinito tinto, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Muy amable. Para los pastelitos con membrillo. Por supuesto. Gracias a El Viduño ahí en Maipú y Mendoza. Si no, llama al 424-5256 para los amores, para ir en busca de ellos. Vinería El Viduño, que nos dan los regalitos para nuestros invitados. Gracias por venir, muy amable. La verdad Gracias a vos. Un privilegio verlos. Muchas gracias. Muy amable. Les pido que me esperen ahí. Es interesante. ¿Cuánto duró? ¿2 horas y media? No, un poquito más o menos. Temas serios de inseguridad, que la inseguridad siempre es que te pase algo en la esquina de tu casa o que te quedes sin trabajo. Eso es inseguro. Ya volvemos.